Un saludo, muchachos, bienvenidos a otro día por acá, por Hazlo Por Ti. Hoy tenemos día de subasta. Como ustedes saben, ya les he dicho en otras oportunidades, yo tengo un negocio de turo, un negocio de renta de autos, uno de los más apropiados para poder emprender aquí en Estados Unidos, las personas regulares, normales, sin negocio, sin LLC ni nada, donde tú puedes rentar tus carros propios, ya sean propios o carros que compres específicamente para esa opción. Mi modelo de negocio, muchachos, les comento que el único que me ha dado resultados, y por las cosas que he compartido con amistades también que se han dedicado a esto, lo único que da resultado es tratar de comprar carros muy baratos, muy depreciados y en un buen precio, que cumpla los requerimientos mínimos para listarlo en Turo. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos? Tiene que tener menos de 130,000 millas a la hora de listarlo. Una vez que está dentro de la plataforma, puede estar todo el tiempo que sea, hasta que los mismos malos reviews de las personas o las veces que se rompa lo bajan automáticamente de la plataforma. Pero pueden llegar hasta 200,000 millas, o hasta que ustedes mismos se den cuenta de que la salida de ese carro ha bajado mucho porque tiene alto millaje. Otra de las condiciones es que tiene que tener título limpio. Tiene que ser muy importante eso. No puede haber estado en ningún accidente, por lo menos reportado. Tiene que tener título limpio, 130,000 millas, y no puede tener ningún recall activo. O sea que si tiene algún recall, no te lo van a dejar listar hasta que resuelva el recall. ¿Qué es lo que es recall? Para los que no entiendan, son problemas técnicos que los mismos dealers identifican en los carros, por los cuales tienes que llevar los carros al dealer para que ellos solucionen ese problema, que son problemas de seguridad, para que sean aptos para volver a llegar a la carretera. No obstante, cada vez que vayan a comprar un carro, ya sea en Marketplace, en subasta, que es donde estamos ahora, a mí me encanta comprar carro en subasta, caballero, es una oportunidad increíble. Tiene un downside, tiene cosas malas y cosas buenas. Les voy a explicar ya eso después. Pero bueno, para listarlo, ¿qué es lo que yo hago? Siempre, primero, inspección técnica del carro completo. Cosas que sean serias, las cosas que sean sencillas las arreglamos nosotros. Ahí es donde de verdad están las oportunidades. Un golpe en un guardafango, un golpe en una puerta, las ventanillas que no cierran, nada de eso, el aire acondicionado que no enfría, nada de eso me impide a mí comprar un carro. Solo un escáner, ya se los he dicho varias veces. Yo tengo un Innova, baratísimo cuesta, que te identifica los errores del carro para tú saber si tiene algo serio el carro o no. En caso de que tenga errores, que casi todos tienen errores, tú lo buscas rápido en ChatGPT, dice que la marca, modelo y año del carro, este tipo de error, para saber qué solución puede tener. Si está en tu presupuesto, ok, se va al carro. Bueno, cosas buenas y malas de la subasta, muchachos. Cosas buenas, una sola cosa buena, que puedes comprar carro a un 30, 40%, hasta el 50% del precio normal de la calle. Ya, con eso no tiene discusión. Cosas malas, el carro lo puedes arrancar ahí, lo puedes leer los códigos, le puedes dar para atrás y para adelante ahí en el lugar, ahí para allá y para adelante, no lo puedes caminar. O sea que si tiene un problema serio de transmisión que no lo sabes porque solo se siente caminando, estás embarcado, ¿no? Pero bueno, esos son riesgos que yo siempre he corrido. Yo he comprado casi más de 20 autos en la subasta. Solo uno me salió malo la transmisión, que fue un Nissan Altima, que más nunca en la vida compro Nissan. La transmisión CVT de los Nissan es lo más malo que se ha inventado en carro. Entonces me disculpan los dueños de Nissan, pero bueno, esa es mi experiencia y la de casi todo el mundo. Las transmisiones CVT de Nissan, las Jatco, son lo más malo que se ha fabricado en el mundo. Si te salió bueno tu carro, ok, le diste buen cuidado y fuiste parte de ese 5% que cuando el carro no llegó a 100,000 millas tuvo que botar la transmisión. Bueno, ahora vamos a chequear los carros, muchachos. Ya estamos en la subasta. A veces en otros videos también le he dicho que todos estamos aquí en una compañía de grúa, como pueden ver, que es donde remolcan los carros cuando están mal parqueados y todo eso. Eso lo hay en todos los estados. Todas estas compañías tienen convenio con el DMV, con el Departamento de Motor Vehicles de transporte de su lugar. No se llama así en todos los estados, ¿no? Donde si tú no reclamas el carro en tiempo o no puedes pagar todo el tiempo que te lo retuvieron aquí, eso va acumulando dinero. Ya llega el momento que tú dices, no, mira, quédense con el carro porque es más caro sacarlo que pagar el dinero que debo. Y el DMV, el departamento, le da a esta subasta, que es una empresa, el título del carro.
Otra cosa muy buena de comprar en subasta que la mayoría de los títulos de los carros son limpios. Que eso es otra cosa que no les había dicho. Bueno, sí se los dije. Que tiene que tener título limpio. No puede ser reconstruido, no puede ser rebuild, no puede ser salvage, no puede ser nada de eso. Bueno, está bueno de muela. Vamos a ver los carros que tenemos adentro. Tenemos dos en la mira. Un Kia Sedona y un VW Passat. Aquí, como pueden ver, están todos los carros que están en el impound. Y para el lado de acá es donde pasan los que ya se van a subastar. Hay que hacer un check-in. Hay que dejar un depósito que se transfiere por ser de $300. Que eso, tienes que llamar cuando se acaba la subasta si no te llevas al carro para que te lo devuelvan. Pero si te llevas al carro, te lo descuentan del precio final del bid. El primer carro que tenemos es el que queremos ver. Un Kia Sedona. Es que este cumple las exigencias de Turo. Tiene 115.000 millas. Vamos a hacer el check-in. Aquí vamos a poner nombre. Mira qué jeepecito más bueno tenemos por aquí. Pero bueno, este no nos interesa. Chevrolet Cruz. Vamos a lo que nos compete. Este Dodge, pero los Dodge a mí no me gustan ni un poquito para la subasta. Son carros muy problemáticos. Es uno de los que venimos a ver, muchachos. Tiene this one? Yeah. Tenemos bastante trabajo en los asientos. You go ahead and jump inside. Otro carro que quieres prender. Vamos a ver aquí. Start her up. Bueno, vamos a ver qué nos dice este tipo. Por aquí la radio. Miren qué gracioso. Esto era de un terraplanista, caballero. Por Dios, la tierra es plana. Candela, miren. Y investiguemos la tierra plana, por Dios. Candela. Oh, tenemos aquí sensor de temperatura. Esa es mala. Mala. Eso ya es un red flag inmediato para mí. Tenemos todo esto está desbaratado. El asiento de atrás está bueno. Emergencia. El aire sirve, pero ese sensor de temperatura es un red flag. Vamos a probar la transmisión. Aquí me tembló. Aquí drive, check engine parpadeando, temperatura, de todo, tenemos de todo aquí. Con razón esto está tan barato. Iba por 350 en la subasta. Vamos a sacar aquí el chismoso. Este es por gusto ya, se lo voy a poner por curiosidad, pero siento hasta que el motor está cancaneando. Y sobrecalentándose. ¿Qué va? Esto es una película. Tenemos un misfire en cilindro 3, que eso no
tenemos mucho Fire que va, y les voy a enseñar el ruido que tiene el carro ahora. Además es de un terraplanista. Me disculpan si hay alguno por ahí, pero verdad que se pasan. Parece que tiene que dedicarse menos a investigar si la tierra es plana y más a cuidar los carros que tiene. Por aquí. Vamos para el otro, caballero, que dice que este arranca por sí solo. Por aquí tenemos un poquito de trabajo en los asientos. Tenemos un ruidito por ahí adelante un poco extraño. Pero miren qué amplito, caballero. Este tiene 3 filas de asientos. Un color que no es muy bueno para alquilar. Este color grisecito, pero está bastante bien cuidado. Pero miren, tenemos controles de clima en todo eso para allá atrás. Hay que darle una buena limpiecita. El aire acondicionado funciona. Está en el límite ahí de las millas. Tiene 129.000 millas. Vamos a ver la transmisión. Este parece que es una edición de lujo porque tiene todos los jugueticos, caballero. Esto es lo de menos, porque eso se lo vamos a cambiar si lo compramos, para ponerle una casetera Android con marcha atrás y todo. Por aquí el aire funciona bien. El aire de atrás, la puerta, y tenemos hasta calentadores en los asientos. Vamos a ver la transmisión. Ahí se lo quedaron bien. Está bien para atrás ahí. Bien para atrás, tiene buenos los frenos. Vamos a coger el chismoso ahora, caballero. Veo que está un poquito acelerado. Deja ver por dónde tiene el OBD port. Todos los controles aquí, vamos a ver si le sirven. Funciona bien, aquel también. Ok, todas las ventanillas parece que funcionan bien. Vamos a ver dónde tiene el puerto OBD. Miren lo que abajo. Vamos a conectar el chismoso. Sin errores, caballero. Sin errores. Vamos a tirar una foto, porque este carro, si lo compramos, va a ser para un amigo que está buscando un carro familiar. Voy a tirar una foto aquí. Y vamos a ver el motor. ¿Qué nos dice? Por aquí adentro todo se ve bastante bien. Motor bien limpio, extremadamente limpio, cero ruidos extraños, aunque eso no es un indicador porque se ve que
o lo cuidaban mucho o lo limpiaron para venderlo. Realmente tiene, pero bueno, se ve bastante cuidado. Miren las presillas nuevas, miren todas las instalaciones ahí donde uno se da cuenta de verdad si la limpieza fue para venderlo o no. Miren para allá atrás como está todo, la tambora cuidadita y nueva. Que se ve muy bien, caballero. Vamos a ver esta puerta trasera. Aquí les funcionan todos los asientos. Todo bien. Sus manuales y todo. Es verdad que esta gente, este tipo cuidaba el carro. Definitivamente. A ver el maletero. Tenemos más gatos de la cuenta. Lo que no tenemos es goma de repuesto. Solo de mano. Y nos falta también la tapa de aquí. Está al kilo, muchachos. Vamos a ver de qué fecha son las gomas. Bueno, las tiene por dentro la fecha. No se ven mal. ¿Te la mandó tu año? No. 2021. Tan bueno. Una cosa que es muy rara, caballero, la batería está ok. Casi todos los carros que he comprado aquí he tenido que comprar la batería. Ahora, una prueba que es ideal hacerla antes de arrancar el carro, pero bueno, él no arrancó el carro antes, es revisar los fluidos. Aquí vemos que el steering wheel está bastante bajito, por eso no me preocupo para nada. El coolant está bien. Vamos a sacar ahora la tapa del aceite y vamos a ver si tiene sludge. Tiene un poquitico de suciedad, pero lo que estaba buscando es como un fango aquí que me indica que el aceite está contaminado con coolant, cosa que eso no lo tiene. Eso es lo más importante cuando van a comprar este tipo de carro, ver que la tapa de blog no se haya ido. Y ahora vamos a sacar la varilla. Lo ideal, ya saben, muchachos, es hacerlo antes de que la arranquen el carro. Vamos a ver aquí. Está bien bajito el aceite, pero también el carro lo teníamos arrancado hasta ahora mismo, pero no está contaminado. Ahí vemos que el aceite está limpiecito. Estos carros son muy famosos por gastar aceite, pero después que le hicimos, que en el canal les tengo varios videos de la limpieza que le hicimos a los pistones, más nunca ha tenido gasto de aceite, así que eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que lo hayan rodado sin aceite, pero en este está un poquitico por arriba del mínimo y ese motor está limpiecito, caballero. Estos son otros carros que son muy populares, pero este no nos sirve. Este es un buen carro para si lo quieren para ustedes, porque duran muchísimo, son indestructibles, pero tiene como 140 y pico mil millas, así que eso no nos sirve para lo que queremos. Loquita de trabajo tenemos aquí. Y por aquí, este carro se ve mucho aquí en la subasta, que es un Chevrolet Cruze. A mí me gustan bastante poco. Yo ningún Chevrolet lo compro para rentar ni para mí. Pero hay personas que han tenido suerte con ellos. Un amigo, el mismo amigo que quiere comprar le voy a ayudar a comprar el Kia, tiene uno que le ha salido bastante bueno. Miren, este Jeep también está bastante cuidadito, bastante limpio, pero esto es otra de las marcas que yo no me gustan para nada. Los que son un poco más viejos, como este, no son malos, pero no es lo que estamos buscando, ni es un tipo de carro que yo me compraría. Se ve bastante bonito, pero ya veo como que parece que sí le están dando su mantenimiento por arriba a los motores antes de vender. Los que les gusta gastar gasolina
Bueno, muchachos, pues ya nos vamos ya. El VW, negativo total, no me gustó para nada. El Kia Sedona sí vamos a hacer el intento de comprarlo. Otra cosita que les quería decir, si es su idea emprender uno de este tipo de negocios, ¿no? De la renta de autos, siempre tienen que buscar, caballeros, carros, ya les dije, baratos, muy depreciados, y tienen que buscar carros que sean confiables y fáciles de reparar, porque la ganancia que uno tiene en este tipo de cosas es mínima, es muy estrecha. Yo de hecho lavo mis propios carros, no pago car wash ni nada, y los arreglo yo mismo, excepto algo que sea extremadamente complicado. Pero incluso este VW nos lo chocaron en un accidente. Por eso les digo que la única opción de hacer dinero con esto es aprender a trabajar en los carros nosotros. Todo este frente del carro, les voy a poner una foto, estaba desbaratado completo. Y ahí con gastos mínimos me los pagó el seguro de la plataforma, me lo pagó enseguida y lo arreglé yo mismo. Y miren cómo quedó. Todos mis carros hasta ahora han sido comprados en subasta. Ya este carro está listo para volver a rentar. Por eso les digo que el negocio de verdad de hacer dinero con estas plataformas es buscar minimizar al extremo los gastos. Tienes que minimizarlo a cero. Yo lavo los carros, tengo mis condiciones, tengo donde mismo parqueo, voy en el carro mío personal, los lavo ahí mismo con todas las condiciones rápido, en 40 minutos el carro está lavado, listo para salir de nuevo. Entonces, vamos a ver qué suerte tenemos en la subasta hoy, chicos. Les voy a enseñar por aquí. Vamos a ver cómo está el bidding. Porque otra cosa que les iba a decir es que hay subastas que tienen una página web por donde tú apuestas por la página web. Pero hay subastas que tienen que ser en vivo. O sea que antes de venir a cualquier tipo de subasta tienen que hacer bien la tarea. Cuánto están dispuestos a pagar por el carro, cuál es el valor de mercado de la calle. Si tiene problemas que tienen que arreglar, tienes que incluir esos costos en el precio que no puedes pagar por el carro. O sea, tienen que venir aquí ya sabiendo el carro que van a buscar, cuál es el valor que tiene, y una vez que salgan de aquí, antes de empezar a hacer la apuesta, tienen que descontar todas las cosas que vieron rotas. Hipotética, o sea, no exactamente porque es imposible que hagan un estimado exacto, pero tienen que tenerlo en cuenta. Otra cosa, les voy a enseñar aquí la página web, es que el precio de apuesta total no es el precio que tiene el carro. Aquí ven, nosotros vemos aquí todos los carros que están, marcamos lo que queremos venir a ver. Y ahora les voy a explicar una cosita, deja ver por dónde va la subasta. Miren, 1250. Y queda 1 hora para que se acabe la apuesta. Ese carro se va a ir barato. Yo sé ya que ese carro se va a ir barato. Ahora, en este caso, tienen que averiguar siempre cuáles son las reglas. Tienen que preguntarlo. No irse así como que va a apostar y ya nos los ganamos y ya. Cuando lleguen a cualquier subasta, ya sean vivo o sean online como esta, pregunten en la oficina, digan cuáles son los fees que ustedes cobran. En este caso, en esta subasta de aquí, tenemos un key fee, que es el fee que te cobran por la llave. En este caso son 170. Pero no todos son iguales. ¿Ven? Aquí hay otras llaves que son más caras. Vamos a ver el VW Passat, que no me gustó para nada. Vamos a ver por cuánto va. $1,200. ¿Qué va? Ese carro no. Y ven que el fee de la llave son 350. O sea, no todos tienen el mismo fee. Entonces, a ese precio final que ustedes ganen el carro, tienen que sumarle los 350 de la llave más el 8% de taxes, de sales tax. Y otro inconveniente es que el título del carro no lo cogen instantáneamente. El título del carro le llega una vez que van a la oficina, firman un papel que con ese papel pueden conducir el carro temporalmente. Incluso le pueden sacar un permiso temporal por 1 mes. Y están demorando entre 1 mes y medio y 2 meses, te llega el título original a la casa. Una cosa buena también que tienen estas subastas es que puedes pagar en cash, puedes pagar por cel o puedes usar crédito. Ellos te cobran como un 6% del total por utilizar la tarjeta de crédito. Pero es una cosa buena porque cuando estamos emprendiendo nosotros no disponemos de mucho cash flow.
Entonces, yo cada vez que tengo las tarjetas de crédito un poco sanas y veo un carro que me conviene, pues entonces puedo... es una inversión, caballero, ¿saben, no? Igual las tarjetas hay que pagarlas, pero es una ventaja que tiene comprar aquí en la subasta, que no tiene Marketplace. En Marketplace casi siempre es cash. Bueno, ahí les cuento, caballero, cómo nos va con el Kia, si lo logramos comprar y si lo venimos a buscar. Recuerden, suscríbanse al canal, caballero, ayúdennos a crecer, a seguir compartiendo este contenido con ustedes. Suscríbanse, denle like, coméntenme qué les parece este emprendimiento que estamos haciendo. Y nos vemos más tarde con los resultados de la apuesta, si tuvimos suerte o no. 40 segundos, caballero. 39, 38, 37. Vamos a ver. Qué extraño que ese carro esté tan barato, caballero. 20 segundos. 10 segundos. Subieron. Ahora es cuando se pone buena la cosa. Porque cada vez que alguien te apuesta te dan un minuto más. Te dan 2 minutos más. Vamos a ver, 2450. Ahora sí acabamos, muchachos. Precio final 2650 más 170. Vamos a ver. 2650, 170 de llave. Y vamos a ponerle unos $200 de taxi. Vienen siendo unos $3020. Vamos a esperar ahora para ir a buscarlo. Vamos a almorzar. Y eso sí ya es un poquito complicado. Hay que ir a manejar el carro de ahí hasta tu casa o contratar una grúa, pero nosotros siempre nos arriesgamos con el papel de compra a llevarlo hasta la casa. Es un problema si te para la policía porque es un carro que no está asegurado y no está registrado ni nada, pero bueno, son unos $200 que nos ahorramos ahí por correr el riesgo. Con mucho cuidadito vamos para la casa y es un carro que supuestamente, vamos a ver si todo está en orden, se debe conducir sin problema y arranca y todo, la batería está al kilo. Por allá nos vemos. Bueno, muchachos, pues ya hicimos el pago. Estamos aquí en la oficina. Ahí se hace el pago y una vez con la documentación nos traen el carro por aquí. Vamos a ver si todo está en orden, porque como quiera que sea, es una cajita de sorpresa. El carro lo probamos y todo está al kilo, pero no lo hemos caminado en carretera. Si funciona, vamos a llevarlo de una. Como yo le vi con el escáner que tenía todos los lectores en verde, pasar por el smog y sacarle el smog para cuando nos llegue el título hacer la registración directo. Que siempre después aparece cualquier cosita y después no pasa smog y después tiene que estar en mecánica. Así que vamos a ver. ¡Candela! ¡Candela! Bueno, por lo menos camina, Fel. Sí, hay que hacerle algo ahí que está sonando el grito, pero... ¿Será el catalítico? No, porque tuviera los errores. Pero tiene ruido. Sí. Poquito, tampoco es que esté insoportable, ¿eh? Vamos a ver, por aquí tenemos un ruidito. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Parece ser una onda de correas y eso también. Vamos a la casa. Ya tenemos el aire atrás puesto. Sí, a full, el de atrás está puesto. Aguanta aquí, ¿no? Métele, Peli. Métele, 100, 110. A probarlo bien. También. Hay un steering ahí. El steering está un poquito tieso. Ya que le falta líquido. Aquí se ve todo bastante en zona. Bueno, por primera vez, chicos, pasamos el smog
de una. Ya el carro está listo para listar. Lo único que tenemos que revisar es el steering wheel, el ruido que vimos. Por aquí vemos que está por debajo del mínimo y hace un ruido muy grande cuando vibra. Que menos mal que es eso, porque eso es el menor de los problemas. Es más o menos un trabajito de unas 4 o 5 horas. Si acaso vamos a rellenarlo ahora. Y si no los bota, bueno, ya sabemos que tenemos que hacer eso antes de listarlo. Pero bueno, el carrito se ve muy bien. Miren ese motor, ya se los había enseñado antes de comprarlo. Uno de los motores más limpios que he visto. Y tú te das cuenta porque si la gente lava el motor, siempre lavan esta parte de adelante. Pero donde tú te das cuenta es atrás. Miren para atrás todos los conectores aquí. Esto fue una buena inversión. Al final precio total fueron como $2.600. Esto es un carro que ahora mismo, si lo queremos vender, cuesta unos 7 o 8.000. Probamos ahora los power, las puertas automáticas y todo está al kill. El techo está un poquitico faded, pero eso no es nada serio. Eso quizás le demos una lijita y le pongamos un clear coat y ya esté listo. ¿Cuánto fue la puja final, Fel? Total, con taxes y todo. Total es como 2.550. No sé. Chapas. Esto es una de las oportunidades buenas y que te salen bien, porque eso es otra cosa. Hemos comprado carros que nos han salido malísimos. Muchachos, esto va a ser todo por el capítulo de hoy. Hoy sí tuvimos una transferencia exitosa, no como las dos anteriores que no pudimos clasificar. Y parece ser que también tuvimos suerte. Por aquí ya tenemos todo al kilo, todos los controles funcionan. Vamos a prepararlo y listarlo desde que nos llegue el título. Les voy a hacer un capitulito muy bueno cuando llegue el título de cómo listar tu primer auto en Turo, que es lo que tienes que tener en cuenta. Cositas que a ver, no te pueden fallar antes de que el carro salga a la carretera. Espero que estén bien. Nos vemos.